lo que el laboratorio va a poder identificar. Y para esto, por ejemplo, va a realizar un examen pastorológico. En el curso de la próxima semana, generalmente lo que vamos a hacer, vamos a poner algunos de los temas para que los alumnos vayan preparando. Se distribuyan por grupos de a 2, 3, 4 alumnos por afinidad, que hay unos 14 o 16 alumnos probablemente. Entonces ahí vamos a ver al respecto, ¿no? Y ahí se emplean diferentes tipos de material, aplicadores de madera, portaobjetos, objetos, etcétera, diferentes componentes que nos permiten realizar el estudio parasitológico. Generalmente los palitos de madera permiten tomar la muestra de materia fecal depositada por el paciente en un recipiente, ¿no? Hay procedimientos que facilitan un poco la obtención. En los niños se utiliza el pañal, realmente en el adulto se indica un procedimiento que facilite, por ejemplo, la obtención y pasar la muestra directamente al recipiente, ¿no? Acá tenemos, lo cual aprender a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primeramente, en un portaobjeto se va a colocar una gota de solución fisiológica y una gota de Lugol. ¿Para qué sirve? La solución fisiológica permite ver en algún momento la movilidad de los parásitos. En los protozoarios unicelulares se habla de los trofozoitos, y en el caso de esto, el Lugol permite teñir y observar los núcleos para poder identificar, ¿no? Entonces, esto generalmente, una vez que se ha tomado la muestra, se coloca la sustancia, se coloca los cubreobjetos y se lleva al microscopio. Y tiene estas líneas, significa el orden en que tiene que ser el laboratorista, no mirar de aquí a aquí o de aquí a acá, sino tiene que prácticamente observar el 100% de la muestra para poder identificar, ¿no? Pero a veces no es suficiente eso y requiere un método de concentración. ¿Qué sería la técnica de concentración de Ritchie, ¿no? Entonces, algún grupo le tocará. Lo que vamos a hacer, vamos a poner varios de los procedimientos. Esto va a complementar también, por ejemplo, porque en la quinta o sexta edición del libro de Botero tenemos generalmente, en uno de los últimos capítulos, habla de las técnicas especiales en laboratorio para el diagnóstico de enfermedades parasitarias. Entonces tenemos tubos de centrífuga, palito de madera, portaobjetos, todo el material que va a estar acá, ¿no? Solución del Lugol, éter o gasolina, etcétera, todos los componentes que van a emplear. En sí, después al final se obtiene esto y el sedimento es donde vamos a identificar. Voy a mencionar rápidamente, ¿no? ¿Para qué nos sirve la técnica? Para concentrar quistes de protozoarios, huevos o larvas del mismo. Y las ventajas de usar el éter y el formol. Actualmente también se utiliza mucho la gasolina porque es un poco más difícil conseguir el éter, ¿no? Entonces, en un procedimiento lo que se hace generalmente en un tubo, por ejemplo, se distribuye, ¿no?, partes iguales de solución salina y polvo. Se introduce una porción de muestra con palito a quedar de manera, se mezcla y luego en el tubo mezclamos, vamos a colocar en un segundo tubo un embudo con una gasa, ¿ya?, o un colador, digamos. Realmente es un embudo. Se filtra. Entonces, en un segundo tubo todo esto y después yo le añado éter o gasolina, mezclo, llevo a la centrífuga y obtengo las diferentes gradientes de concentración que se llaman. Se descarta todo, ¿no?, y obtenemos el sedimento, llevamos un portaobjeto, colocamos un cubreobjeto y llevamos al microscopio. Está claro. De todos modos, si de acuerdo al caso ya se ¿por qué digo de acuerdo al caso? Porque son unos 6 o 7 temas que voy a anotar lógicamente, eso ya lo vamos a ver. Hay un parásito que lo vamos a estudiar, vamos a mostrar también algunas características, que es el Strongyloides stercorale, pero muchas veces a través de una técnica de Ritchie puedo identificarlo. Pero sin embargo voy a utilizar una técnica que se llama la técnica de Barlow.
permite principalmente la hueca de fumeloides, o sea, hay dos procedimientos. El convencional, que utiliza un soporte, utiliza un embudo de vidrio, tiene un tubo de goma, una pinza y se recolecta, por ejemplo, un tubo de vidrio. O el método, digamos, modificado, que es en una copa de lumbre, es una copa de vidrio que facilita un poco el desarrollo, ¿no? En la técnica de Barman, por ejemplo, la técnica de copa lumbre, que se llama, fíjense, hay bastante material, gasas, pipetas, una lámina excavada de lámina. Creo que tengo el material ahí, voy a buscar. Solución salina para mostrarles un poco en algún momento, ¿no? Y lo que se hace, generalmente el procedimiento implica, por ejemplo, ¿no?, que en este caso, ya sea la convencional, se coloca agua caliente. Coloco acá, por ejemplo, un colador, un embudo, y coloco encima una gasa. Ahí va la materia fecal. Por el calor, si hay larvas, se van a dirigir a la parte inferior. En una placa de Petri, en un tubo de goma, etc., se recolecta. Acá va a haber, generalmente va a tener una pinza que va a sujetar un tubito de goma. Entonces el tubito de goma está cerrado ahorita, y después abrimos, recolectamos acá y buscamos las larvas. ¿Ya? Muy bien. En algún momento también vamos, ahí va el parásito. Por ejemplo, ¿para qué sirve la técnica de Graham? Para el diagnóstico de los fibros vermiculares. Normalmente este parásito que se encuentra en el intestino, generalmente el parásito adulto macho fecunda a la hembra. La hembra produce las formas y migra desde el intestino grueso hacia la región perianal, al borde del ano, y deposita los huevos utilizando una sustancia pegajosa. Entonces, en un examen patológico no voy a poder identificar normalmente eso, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, se utiliza lo que es la técnica especial, un bajalenguas, cinta engomada, portaferro. El procedimiento consiste en que yo voy a tener mi material, voy a preparar una cinta engomada, pego en el portaobjetos que sobresalga la cinta en los extremos. Cuando voy a utilizar, voy a desprender la goma y voy a utilizar un palito aplicador de madera. ¿Por qué? Un bajalenguas. Porque no puedo colocar, sobre todo en los niños que son muchas veces más susceptibles, no puedo utilizar un material dañado. Tengo necesariamente que utilizar, ¿no?, poder, ¿no?, buscar la forma de no dañar. Como el parásito adulto ha depositado en el borde, entonces tiene que tomar contacto con los bordes del ano, pegarse los huevos si es que existen, y después se vuelve por el procedimiento original para indicar la forma de estos huevos. Doctor, ¿y eso normalmente se presenta en niños? Generalmente afecta mayormente en niños. Porque yo me acuerdo que de niña me hicieron eso. ¿Ve? Claro, o sea, niños, ¿por qué? Porque muchas veces el niño es más frecuente, o sea, puede afectar a toda la familia, pero lo que se hace es que a los niños se les toma la muestra. No se toma a los adultos, y se hace un tratamiento a todo el entorno familiar. ¿Y el tratamiento va igual para el niño como para la adulto? Claro, en general, en la mayoría de los tratamientos antiparasitarios, estamos dando, o se da, por ejemplo, a todo el entorno familiar. ¿Ya? Entonces, por eso que justamente es por eso que mayormente se va ubicando, porque el niño está, cuando alguna vez se ha infectado, ¿no? O sea, ya vamos a explicar las formas de infección. No hay problema, entonces vamos a explicar eso, entonces vamos a ver cómo se adquiere y también cuáles son las condiciones, porque vamos a ir describiendo muchos de los parásitos, ¿no? A veces se identifica, los niños frecuentemente están con eso, o alguna vez cuando, por ejemplo, viven varios niños, es muy frecuente encontrar en los internados, en lugares donde hay varios niños, donde muchas veces disminuye un poco la condición, aumenta a los niños, no se limpia tan adecuadamente, o sea, la limpieza general y las medidas de prevención. Muy bien. Entonces, otra técnica que no la voy a incluir dentro de él, ¿no?
que es una técnica especial para la búsqueda especialmente de Phytoxoma amazónica. Hay otra forma, ¿no? Para poder identificar dónde ya se filtra en una laminita de metal, se filtra, etcétera, todo el procedimiento. Alguna vez voy a tener que teñir los métodos, tengo que utilizar métodos de tinción, por ejemplo, para lo que vienen a ser los parásitos. Hay que teñir, tinción tricrómica, hematocilina, técnica de silenía modificada, etc., ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, para la búsqueda de criptoporide, más nos interesa criptoporide. Es un protozoario oportunista importante que vamos a estudiarlo más adelante, ¿no? Y para eso requiere que se tiña. En un examen patológico no va a salir normalmente. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Okay. Y también hemos hablado de heces, pero también tenemos algo que es importante, ¿no? Es las coloraciones de parásitos sanguíneos, ¿no? Es decir, para poner en evidencia el parásito en sangre, por ejemplo, un extendido de sangre donde yo voy a identificar, ¿no? Entonces, lo que ya les mencioné hace un momento, hablé de la malaria, del plasmodio, ¿no? Y para esto se va a tomar una muestra de sangre, se va a colocar en un portaobjeto de una forma en la cual se hace el extendido, la gota gruesa propiamente dicha, se colorea y se observa al microscopio. Hace un momento mostré, por ejemplo, y aquí hablo del examen patológico directo, de una lesión, una herida, una úlcera, ¿ya? Una toma de muestra, raspado del borde de la lesión. Posteriormente, ese borde de la lesión se coloca en un portaobjeto, se fija con el alcohol metílico metanol, se colorea con Giemsa y vamos a y vemos así, ¿no? Entonces, todas estas formitas que están viendo, no sé si identifican allá, corresponden a los parásitos de la leishmania. Después hablar que son las formas amastígoras. Hay otra forma en la cual se desinfecta, ¿no? Se coloca, se penetra en la úlcera, muchas veces no duele, ¿no? El paciente, o en el borde, es el dolor mínimo, se aspira, se coloca en un medio de cultivo y en el lapso de unos 7 a 8 días va a estar desarrollando. ¿Ya? Después hablaremos también procedimientos de test de ELISA, que ya mencioné hace un momento, indirecto, ¿no? Para diferentes enfermedades, un ELISA directo, lo que es también como método de diagnóstico. Generalmente nos vamos a abocar un poco dentro de lo que viene a ser la identificación o para la presentación de las exposiciones, mayormente los parásitos intestinales. Hablar de la técnica de examen patológico directo, la técnica de Ritchie, la técnica de Barman. Ahí voy a incluir también algún grupo que hable del microscopio y también las medidas de bioseguridad, que voy a describir un poco en la más adelante, ¿no? Acá tenemos, y por último también lo que es el PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena polimerasa, que no voy a dar como eso, sino más que todo que menciono acá, porque en algún momento voy a mencionar también que dentro del diagnóstico se va a utilizar el PCR para las infecciones parasitarias, ¿no? Esto es aquí describir un poco, pero no es que voy a perder, ¿no? Es para poder complementar. Estos son los equipos actualmente, los famosos termocicladores, ¿no? Para poder. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bueno, para dentro de un momento tenemos la clase. Voy a quedar acá, ¿no? Entonces voy a volver a identificarlos a través de la lista. Creo que hay algunos que están, a ver, para los 3B, ¿verdad? Todo.